Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Mientras esperamos que se sumen otros, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Hoy ya vamos a empezar con todo lo que es IP versión 4. Con lo cual es importante que si tienen alguna duda de esas trascendentes, las planteen ahora, más que nada pensando en lo que se viene, ¿no? Que es digamos, es el core de la materia. Entonces, mientras se van sumando los demás, si alguno se anima a recordar qué es lo que aprendieron de IP en comunicación de datos. ¿Nadie se anima? Profe, yo no cursé comunicación de datos, pero IP se refiere al protocolo que está por debajo de TCP/IP a nivel del sistema operativo, ¿no? Sí, es el protocolo principal sin el cual toda la Internet no funcionaría, ¿no? Y eso se desarrolla con un lenguaje como el C llamado System Calls. Sí, en realidad, bueno, el desarrollo de los drivers y de los, digamos, de los distintos módulos que componen el sistema operativo es algo que escapa a este curso y en general se ha desarrollado en C o en C++, y se ha compilado obviamente y está compilado en lenguaje de máquina y gracias a eso justamente corre, ¿no? Pero estamos en esta asignatura, en esta materia, estamos viendo los aspectos funcionales, los aspectos teóricos, funcionales de los protocolos, ¿no? No estamos viendo la implementación en cuanto a, imaginemos si ustedes trabajasen en una empresa que es proveedora de soluciones de redes y tienen que desarrollar, digamos, el driver que maneja el protocolo IP, por ejemplo. Igualmente, incluso hoy, por más que trabajen en empresas como Cisco o como Microsoft, o como incluso si trabajases en cualquier equipo de trabajo que desarrolla con open source usando Linux, ya prácticamente hoy nadie toca el código que corresponde al tema IP. Es algo que ya fue desarrollado y a lo sumo se lo retoca por si hay un bug o hay algo a mejorar, digamos, pero es un detalle mínimo. En general ya, digamos, esto está funcionando y los cambios que se le aplican son menores. No sé si eso Entiendo. responde. Entonces la pregunta de lo que vieron en comunicación de datos viene a cómo sería el datagrama desde la capa de aplicación que baje hasta la de enlace, cómo se va armando las Digamos, capas.
Todos tus compañeros que son de plan electrónica y que ya cursaron comunicación de datos, alguno de todos ellos podría decir qué es lo que vieron sintéticamente en un minuto. Eso es lo que estoy preguntando, digamos, o pidiendo a ver si alguno se anima a, a sintetizar un poco qué es lo que le quedó de lo aprendido en comunicación de datos. Ah, entiendo. Después le quería hacer una pregunta sobre dos libros de redes que tengo, uno de TCP/IP y uno de redes de computadoras de Tannenbaum. No sé si esos tienen algo de lo que está hablando ahora. Sí, tienen. Lo que pasa es que no los usamos, preferimos Comer o Stevens, pero sí, sí, son libros perfectamente usables para esta materia. No, hay que ver si tiene todos los temas que nosotros abordamos, ¿no? El de Commerce, digamos, tiene específicamente explicado el protocolo IP. Sí, 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 todos. Todos los que hablan de la arquitectura de red TCP/IP, obviamente tienen que tratar sí o sí el tema IPv4 y también el tema IPv6. Perfecto. Bueno, entonces nadie se anima a hacer una síntesis en base a lo que aprendió o lo que recuerda. Buenas. Sí. Yo lo que me acuerdo de IP, lo que tengo fresco, digamos, era analizar el encabezado, digamos, y en base a eso ver si había congestión y cosas así, digamos. Ujú. Después identificar cuando arrancaba la sesión, que hacían el two-way handshake o algo así. Pero eso es en TCP. Sí, eso me acuerdo. Estamos hablando de Internet Protocol, de IP. Ah, de IP nada más. Sí. No, eso me acuerdo. IP solo nos va a demandar varias clases. No solo teoría, sino práctica. Yo lo que entiendo, perdón que Sí. interrumpa, es que el protocolo IP se basa en datagramas que manda. Sí, ese Y es. esos datagramas deben Sí. tener una longitud, supongo, y datos de lo que explicó en las clases anteriores, cómo se Ajá. forman las cantidades de bits que tiene, una cierta cantidad de bits para un contador y para el tamaño. O sea, Pero, por eso es lo que está ejemplo, preguntando. el datagrama IP, es decir, que ya al menos nombraste algo importante. El datagrama IP, que es el mensaje protocolar de Internet Protocol. Por ejemplo, viaje encapsulado, ¿en qué tipo de mensaje protocolar? Y digamos, habíamos mencionado que estaba a nivel de IP el ICMP. No, no, eso es a nivel de, digamos, una visión muy, muy genérica de capas, pero el datagrama IP, el mensaje protocolar IP, ¿cómo hace para ir de una máquina a la otra? eh, No viaja solo, no, tiene que reposar sobre qué cosa. En una trama Mac. Exacto. ¿O en qué otra, digamos, alternativa? en lo del eco, no, más arriba de eso, ¿no? Mm. Yo les había hablado de la analogía entre el sistema de transporte, por ejemplo, de carga y la red IP, ¿no? Entonces les dije, bueno, imaginen, el container sería equivalente al datagrama IP. Ahora, el container, ¿cómo hacemos para mover un container desde
Salta hasta Hong Kong, o al revés, desde Hong Kong hasta Salta. ¿Se acuerdan la analogía? Tomo el contenedor que está lleno, por ejemplo, de computadoras que fueron cargadas o en China, en algún lugar de China. Digamos, se consolida en el contenedor, sale de una ciudad de China, montado el container sobre un camión. El camión llega... ¿Cómo? El tema de encapsulamiento y desencapsulamiento. Exacto. Entonces el camión llega, por ejemplo, a una estación de tren, se saca el contenedor de arriba del semi del camión y se monta sobre un vagón de un tren de carga. El tren de carga parte hacia un puerto marítimo, por ejemplo, y ahí se descarga del tren y se carga en un buque, un barco transportador de carga en contenedores. El buque zarpa, llega al puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Digamos, se desestiva o se estiva desde el barco hacia otro tren. Y ese tren va hasta, por ejemplo, la capital de Tucumán, por ejemplo, y de ahí se descarga del tren y se carga en un semi, en un camión que viaja por ruta hasta una localidad en Salta, por ejemplo, se me ocurre. Lo que hubo, digamos, lo que viajó desde una ciudad de China hasta una ciudad o un pueblo de Argentina fue el container lleno de cosas útiles para usuarios. Pero para poder viajar utilizó distintos transportes. Transporte de carretera, transporte ferroviario, transporte marítimo. ¿Ah? Cada uno con sus características. Bueno, entonces lo que vimos hasta ahora, hasta la clase pasada, eran esas tecnologías que permiten transportar los datagramas IP. Esas tecnologías son las tecnologías LAN, las tecnologías WAN. Entonces, ahora justamente vamos a ver en particular este concepto de tecnología IP, que es una tecnología de interredes, ¿tá? Es decir, que nosotros podemos transportar mensajes llamados tramas entre distintos nodos de una tecnología LAN o entre distintos nodos de una tecnología WAN. Pero ahora lo que queremos es transportar datos de un extremo al otro, cualquiera de una interred. Entonces, justamente vamos a ver ese detalle. Y todo lo que el transporte de datos de un extremo al otro usando protocolo IP tiene que resolver. Entonces, imaginemos una de las tantas cosas que tiene que resolver es, bueno, cómo sabe, digamos, el transportista qué es lo que tiene que hacer con el contenedor. Bueno, el contenedor tiene una identificación, esa identificación digamos, de alguna manera describe al destino a donde hay que llegar y cada uno de los transportistas sabe que se pregunta, bueno, ¿lo puedo llevar directamente al destino final? No, en realidad yo lo tengo que entregar en la estación de tren o en el puerto o en el otro puerto, digamos, atravesando el océano. Entonces, cada uno de los servicios de transporte tiene que pensar en eso. A ver, alguien me está mandando un mensaje. Bueno, acá, Juan. ¿Qué pasa, Juan? ¿No tenés audio? Juan dice, se encapsula en Ethernet. Bueno, sí, es lo que... ¿quién había dicho? Ya ni me acuerdo quién habló. Martín. Yo lo de encapsular y desencapsular. Claro, vos dijiste lo de encapsular y desencapsular, pero no me acuerdo quién había dicho de encapsularlo en Mac, ¿no? Bueno, acá encapsularlo ese en fue Mac. Nicolás López, ahí está. Entonces, a ver, lo voy a... Agustín, no sé, parece que se había desconectado. Ahí está. Entonces, lo importante es eso, es decir, vamos a ver cómo
podemos transportar un mensaje de un extremo al otro de la red, pero donde para poder ir de un extremo al otro tenemos que usar distintas tecnologías. Esas distintas tecnologías, digamos, no son homogéneas, son heterogéneas y por ende difieren no solo en la forma de direccionar el mensaje, digamos, para transmitirlo a varios destinatarios, a distintos destinatarios, sino también que vamos a ver que incluso en cada tramo puede ocurrir que el Maximum Transfer Unit, el MTU, sea menor que el tamaño del mensaje y por ende va a haber que resolver qué hacer con el mensaje. Y también tenemos que saber, imaginemos, por ejemplo, el container llegando al puerto en China, el que decide qué hacer con ese contenedor tiene que saber que ese contenedor, para que llegue a Buenos Aires, tiene que ser descargado del tren y cargado en tal carguero que viaja a Buenos Aires. Digamos, esa tarea de despacho o de ruteo es la tarea que típicamente hacen los sistemas intermediarios llamados routers. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con esa funcionalidad que permite interconectar todas las redes y lograr la comunicación de un extremo al otro. Bueno, aparentemente muchos más ya no van a entrar. Si alguien se entera de otro que, o ven en los comentarios que hay alguien que quiere, bueno, no, en los comentarios no va a aparecer. Pero si alguien se entera que hay alguno que no puede entrar porque no lo autorizo, me avisa, porque a veces estoy muy compenetrado en la clase y no presto atención a la sala de espera. Bueno, no tuve tiempo de agregarle voz a la presentación, ya lo haré para poder subir algún video y ayudarlos a ustedes y a los demás que cursan la materia con esto. Además, porque de esa manera me queda para el futuro. Entonces, como no le agregué audio, puedo, digamos, hacer la presentación. Bueno, entonces el tema que vamos a empezar a ver hoy es el de Internet Protocol. Y sobre el final, hoy ya no creo que lo podamos ver, seguramente lo veremos incluso ni siquiera la clase que viene, la otra. Este tema, digamos, demanda 2, incluso 3 clases para explicarlo correctamente. Entonces, IP, ARP y CMP. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, digamos, tenemos distintos tipos de redes. Tenemos redes WAN, tenemos redes LAN, y lo que queremos es que los mensajes, los datos viajen de un extremo al otro de la red, pasando por distintos tipos de tecnologías LAN y WAN y atravesando distintos tipos de sistemas intermediarios. En este esquema que mostramos acá es un esquema muy de topología de interconexión de capa 3 de IP, pero podríamos abrir esta topología de acá de LAN y ver el detalle de los switches que hay ahí, con lo cual intervienen además otros sistemas intermediarios que tal vez no son visibles en la capa IP, pero que están subyacentes en las capas de más abajo. Lo mismo acá, esto parece muy sencillo, es un enlace punto a punto, pero hay que ver si esto lo provee una telco, una compañía de telecomunicaciones, hay que ver cómo lo provee y seguramente hay múltiples dispositivos que intervienen, lo que pasa es que no intervienen en la capa de interred, de IP. Entonces, en este diagrama lo que vemos es, lo que está en rojo representaría un mensaje o datagrama IP que viaja encapsulado en, por ejemplo, en una trama MAC. Lo que está dibujado en azul sería la trama MAC que viaja por la red local. Entonces, por ejemplo, este host
envía sus datos en un datagrama IP encapsulado en una trama MAC. Esos datos se los envía, por ejemplo, a este router. Este router recibe esta trama, desencapsula su contenido, se fija que es un datagrama IP y lo reenvía el datagrama IP encapsulado en una trama, digamos, de WAN. Por ejemplo, podría ser, como vimos en la clase pasada, una trama HDLC o una trama PPP. Eso es recibido por otro sistema intermediario, otro router, por ejemplo, y ese router desencapsula el datagrama IP, analiza su encabezado y en función de eso lo reencapsula en otra trama WAN, que podría ser totalmente diferente. Esto incluso podría ser otro tipo de tecnología WAN, con lo cual podría diferir esta tecnología WAN de esta otra. Sin embargo, lo que se mantiene en común en el paso de este enlace a este otro es el datagrama IP, que igualmente vamos a ver que puede sufrir alguna modificación en este router. Y así el datagrama se va encaminando de un router al otro, va siendo desencapsulado y reencapsulado, hasta que finalmente llega al último tramo donde se hace la entrega directa. Entonces, lo que se llama el Direct Delivery. Por ejemplo, este router recibió en esta trama WAN este datagrama IP, lo desencapsuló y encapsuló ese datagrama IP en una trama MAC, en una trama Ethernet, por ejemplo, que es enviada al destinatario final, que podría ser, por ejemplo, esta de acá. Entonces, el encapsulamiento, desencapsulamiento de datagrama IP en tramas LAN y WAN es la clave, digamos, por la cual IP, digamos, resuelve el problema de transmisión de datos de un extremo al otro de la red, utilizando distintas tecnologías, distintas redes LAN y WAN en el medio. Como esto se realiza generalmente haciendo store and forward en los equipos intermediarios, el store and forward resuelve muchas cosas. Resuelve, por un lado, las colisiones, si esto fuesen medios, digamos, por ejemplo, medios compartidos, donde podría haber colisión entre estaciones. Entonces, resuelve las colisiones, es decir, entre un lado y otro de las entidades de ruteo IP, no se pueden producir colisiones porque se hace store and forward. Lo mismo que pasaba con los switches y los bridges. Por otra parte, como hace store and forward, también puede adaptar velocidades, es decir, la velocidad en la que se transmite esta trama LAN puede ser muy diferente a la velocidad a la que se transmite esta trama WAN. Por ejemplo, esto podría estar trabajando a 1 giga y esto podría estar trabajando a 10 megas. Y la adaptación de velocidad se hace en este equipo intermediario simplemente por el hecho de hacer el store and forward. Ahora, ¿qué más agrega entonces IP? Entonces, IP básicamente para la interconexión de redes heterogéneas, lo que implementa es, por un lado, un esquema global de direccionamiento, por otra parte, un mecanismo de ruteo basado en dirección destino. Vamos a ver bien ese detalle. También podría rutear por otros criterios, pero lo que vamos a explicar en esta clase y en este curso en general es ruteo basado en dirección destino, es decir, Destination Address Based Routing. Y también va a resolver el tema de la fragmentación, es decir, va a resolver el tema de la diferencia de MTUs en los enlaces. Es decir, si acá, esto típicamente si fuese Ethernet, ¿qué MTU tendría en esta LAN? ¿A qué se refiere? ¿El tamaño en bytes? Claro, el tamaño máximo del payload de la trama de capa 2. 1500, ¿no? 1500 bytes. ¿tá?
¿Y qué pasa si en este enlace tuviésemos una MTU de 1000? Indudablemente no podría pasar el datagrama IP por acá si no hacemos algo. Entonces, ¿qué es lo que hace IP? Lo que hace es fragmenta. Entonces, cuando hace falta, cuando el MTU es más chico que el tamaño del datagrama, fragmenta, pero no reensambla. Consulta, ¿y cómo sabe que tiene que fragmentar si en el último bloque te cambia el MTU? ¿Cómo? Y no reensambla. Es decir, si en el último tramo decís te cambia el MTU. Claro. Imagínate, esto es 1500. Esto es 1500. Ustedes el cursor lo ven, ¿no? Cuando yo lo muevo. Sí, se ve. Entonces, si en esta red tenemos un MTU de 1500 y en esta otra red tenemos también 1500, pero en el medio por ejemplo, tenemos 1000, 500, 1000 y 1200. En realidad lo que va a hacer es, va a fragmentar acá, porque pasa de 1500 a 1000, va a fragmentar algo acá, porque pasa de 1000 a 500. Acá no va a fragmentar, porque en realidad esto es Entendí. En cada un paso más que grande, da, lo fragmenta si es necesario. si es necesario, pero solo lo va a reensamblar en el extremo. Entonces, después vamos a ver el detalle de cómo se hace esta fragmentación y reensamblado, que en el detalle tiene su complicación, pero conceptualmente no es para nada complicado, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es, a medida que se van, digamos, desencapsulando y encapsulando los datagramas, cuando ve que el MTU es más chico, fragmenta, pero si el MTU es más grande, no reensambla, el único que reensambla es el destino, y la explicación de por qué es así es porque en los sistemas intermediarios se trata de hacer el menor esfuerzo. ¿Por qué es esto así? Porque la Internet nació de la cooperación entre distintos organismos y entidades que tenían distintas redes y que ellos necesitaban interconectarlas. Entonces era un concepto muy solidario, muy altruista. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien le da la mano a otro? Lo que no quiere es que si da la mano le tomen el brazo. Es una frase bastante conocida. Entonces, una cosa es que, supongamos que yo soy el dueño de esta infraestructura que está acá. Olvidémonos que hoy hay Internet Service Provider que cobran por eso. Pero supongamos que esto de acá es una universidad hace 40 años en Estados Unidos. Y estos de acá son otras universidades. Si hay una universidad en el medio que está dándole un servicio a las otras universidades, lo que quiere es, bueno, miren muchachos, yo pongo una computadora acá en el medio para que los ayude a traficar datos que vienen de una universidad y que van a otra que no tienen que ver con la mía, pero yo los ayudo, coopero con ustedes. Lo que no quiero es que me consuman mucho recurso. Si acá yo tuviese que reensamblar, consumiría recurso. Sobre todo imagínense ustedes, digamos, imagínense cortando, digamos, el datagrama en pedazos y después cuando tienen que, una cosa es que cada pedazo lo único que hagan es tomarlo de un lado y reenviarlo del otro, la otra es que lo tengan que reubicar en memoria, ensamblar y tal vez encima ensamblar para después volver a fragmentar. Entonces, digamos, uno de los principios que se usa es el menor esfuerzo dentro de lo que es, digamos, los recursos que están, digamos, utilizados en los sistemas intermediarios. Entonces, esto fue una premisa de diseño importante. Y esa premisa también es la que permite que, por más que la Internet se haya vuelto una infraestructura por la cual se cobra y se paga, eso a partir de los años 90,
El tema es que si no fuese por estas características que tiene el Internet Protocol, no podría haber sido escalada al nivel actual. Es decir, gracias a estos mecanismos muy sencillos que generan poca carga en los sistemas intermediarios, estos sistemas intermediarios pueden manejar grandes volúmenes de tráfico. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Lo que yo no entendí fue una cosa. ¿Cuál es la manera, o sea, si la universidad, por ejemplo, no quiere que se aprovechen los recursos, ¿qué es lo que hace para que no los pueda aprovechar? No, ¿Para que no se los puedan aprovechar? no, para que, digamos, con un mínimo esfuerzo pueda ayudar a los demás, digamos que no tenga que hacer trabajo de más. El trabajo de más sería, por ejemplo, que reensamble en cada salto. Si nosotros hiciésemos fragmentación al entrar a un enlace y reensamblado al salir del otro lado... Si la cantidad del MTU no hace falta, no lo hace. Solamente lo hace si... Claro, pero además si no reensambla. sale. Es decir, el concepto es, solo fragmenta cuando es necesario, pero solo reensambla en el destino final. Entendido. Entonces, y otro aspecto obviamente fundamental que habíamos dicho es el ruteo, es decir, la diferencia con tecnologías como la de LAN y WAN que habíamos visto es que acá ruteamos, es decir, encaminamos los datos en función de la dirección destino. Ustedes dirán, bueno, pero en LAN, cuando hacíamos Spanning Tree, hacíamos algo parecido. No hacíamos algo parecido. Por ejemplo, supongamos que nosotros tuviésemos entre estos dos un enlace, ¿no? Es decir, o vamos a hacer así. Supongamos que entre estos dos hay un enlace. Entonces, por ejemplo, para ir, digamos, con IP, para ir de esta máquina a esta, seguramente vamos a elegir este camino. Para ir de esta máquina a esta otra, vamos a elegir este otro camino. En cambio, si estos tres, en vez de ser 3 routers, fuesen 3 bridges o switches, con una red mallada, donde se podría producir un loop, el spanning tree lo que hace es abrir el loop y deja un árbol, por ejemplo un árbol como este, con lo cual si estos tres estuviesen trabajando, digamos, acuérdense, por ejemplo, dibujando acá un enlace, ¿no? Si estos tres estuviesen trabajando en capa 2 haciendo bridging, switching, en realidad para ir de acá a acá, siempre haría este camino. En cambio, si ahora tengo routing acá y acá tengo un enlace, para ir de acá a acá, iría por el mejor camino, que es este, el más corto. En cambio, para ir a cualquier otro lado, por ejemplo, de este lado, iría por acá. Y lo mismo cuando tiene que ir para este lado, iría por el camino más corto. Y cuando tiene que ir para otros lados, iría por el camino más corto también para esos otros lados. Encima, IP también soporta contingencia, es decir, si se cae un vínculo puede ir por otro. Después vamos a ver en ruteo cómo se hace para, en el caso de haber más de una ruta, para elegir la mejor ruta. Pero entonces, recordemos, IP viene a resolver un problema de una necesidad de transmisión de datos de un extremo al otro, atravesando redes LAN y WAN heterogéneas, resuelve el problema del direccionamiento, es decir, que el direccionamiento MAC no me sirve porque, digamos, no puedo asegurar que en todos lados las máquinas se identifican con una dirección MAC y además la dirección MAC solo identifica al proveedor, al fabricante de la placa, no identifica la red donde esa placa está enchufada. Con lo cual necesito un direccionamiento lógico
que haga unívoca la identificación de cualquiera de los hosts que están en esta red, y además que ese direccionamiento ayude al ruteo. Entonces vamos a ver cómo ayuda ese direccionamiento al ruteo. Después el ruteo lo que hace es, cada vez que hay que decidir, en este host, por ejemplo, tengo un datagrama IP. Tengo que decidir en función del destino, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es, digamos, me fijo en una tabla de ruteo y lo despacho al próximo salto. Eso es lo que vamos a ver ahora al avanzar con el tema de ruteo. Y lo mismo habíamos dicho entonces frente a los distintos MTUs, la fragmentación y el reensamblado. Entonces estas son las tres funcionalidades fundamentales que implementa IP para ofrecer el servicio de interconexión de redes heterogéneas. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí. Cuando en la otra, el slide, en el de al lado, cuando encuentra que tiene que fragmentar una vez y el MTU del principio ya es corto, ya después te queda todo fragmentado y se pierde performance, porque va viajando en MTUs más pequeños. Sí, porque se si no hace pierde. reensamblado, Sí, o hay sea, que ya ver. con que el primero sea lento ya te arruina todo el viaje. No es que te arruina, porque hay que ver, digamos, qué es lo que carga más a los routers intermediarios. ¿Ah? Si despachar, es decir, porque si no, si tuvieses que reensamblar en cada salto, imagínate, lo tendrías que hacer con todo el tráfico. Tal vez reensamblarlo para después volverlo a fragmentar, y así sucesivamente. Ya vamos a entrar en cada uno de los detalles. Lo importante es Entiendo. que ahora estamos viendo el bosque. ¿tá? El bosque es el protocolo IP, es un protocolo que ofrece como servicio a las capas de arriba. Es un servicio de interconexión de sistemas extremos a través de redes heterogéneas. ¿Cómo lo hace? Propone un esquema global de direccionamiento, un mecanismo de ruteo basado en dirección destino y un mecanismo de fragmentación y reensamblado para resolver el tema de los distintos MTUs. ¿tá? Entonces vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos detalles. Entonces, el mensaje llamado datagrama IP tiene un encabezado. Entonces, gracias a ese encabezado se pueden implementar muchos de los mecanismos propios del protocolo IP. El primer mecanismo importante es como IP. Ven, acá ya puse IP versión 4. Es decir que, en realidad, de hecho ya hay dos versiones estándar de IP. Una es la versión 4, que es la que se viene usando desde hace décadas. Y la versión 6, que es una versión nueva, se lo llama también IP Next Generation, que pretende reemplazar al IP versión 4 y mejorarle algunos aspectos, digamos, que mostraban ciertas restricciones. Ahora se nos va a cortar la sesión, vamos a retomar exactamente en esta transparencia. Pero lo importante es saber que puede haber más de una versión de IP y por ende lo primero que hay que saber cuando recibimos un datagrama IP es a qué versión corresponde. ¿Por qué? Porque en la capa 2 lo único que dice que es un datagrama IP, pero no dice de qué versión. ¿tá? Es decir, que en el campo frame type, por ejemplo, de la trama MAC, dice IP. Cuando lo desencapsulamos, recién ahí, al desencapsularlo y parsear los primeros bits del encabezado, sabemos que es versión 4 o versión 6, por ejemplo. Y obviamente dentro de este header vamos a ver algunos otros detalles. Vamos a ir viendo varias veces este header para entender bien